y vamos a estar orando por ellos. Los adultos nos quedamos para escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Bien. Amén. Vamos a orar y vamos a iniciar este tiempo. Soberano Dios y Padre eterno, muchas gracias. Honor, gloria y alabanza sean solo para ti en esta mañana, Señor. Gracias porque corremos, todos los que estamos aquí corremos en esta mañana. A ti porque eres el único que tienes palabras de vida eterna, Señor. Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de los filos, Señor. Tu palabra nos instruye, nos forma, nos redarguye y por eso estamos aquí para escucharte hablar, Señor. Gracias. Gracias. Preparamos nuestros corazones y permitimos que nos hables directamente, Señor, y que nos confrontes con ella, Señor. Es la manera en que crecemos, es la manera, Señor, en que te conocemos y es la manera en que podemos cimentarnos en este cristianismo, en este estilo de vida que hemos decidido seguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que ser discípulo es indispensable para la vida del cristiano? Es la base fundamental para el cristianismo. ¿Cuántos lo creen? Ser discípulo. Amén. No ser creyente, no ser simplemente un seguidor, no ser simplemente alguien que asista porque le gusta, porque aquí encuentra un grupo de amigos, porque se siente bien, porque la música mueve las emociones, los sentimientos. No. Sino que entendemos que el ser discípulos es lo que hace que nuestra vida cristiana, el estilo de vida cristiana que tenemos, sea coherente con lo que nosotros practicamos afuera, lo que aprendemos aquí y practicamos afuera. Es el discipulado lo que nos permite y lo que nos ayuda a ser coherentes. Estábamos escuchando ayer a un conferencista que hablaba algo al respecto y él nos hablaba acerca de la diferencia que hay cuando nosotros vamos a predicarle a una persona, vamos a llevar el evangelio a alguien, pero lo llevamos simplemente de palabras. Pero cuando van a ver nuestro estilo de vida, nuestra forma de comportarnos, de ser, inmediatamente ven que no hay coherencia y entonces esas personas dicen que espera, pero es que tus actos no me permiten escuchar lo que estás diciendo. Y entonces es mucho más clave para nosotros, ser coherentes con lo que nosotros estamos predicando, con lo que nosotros estamos aprendiendo y replicarlo ¿dónde? Allí afuera. Es necesario. Eso atrae más y convence más. Pero desafortunadamente las iglesias cristianas se están llenando de muchos seguidores, de muchos simpatizantes, pero de pocos discípulos. Y por eso es que a veces encontramos iglesias cristianas y un evangelio bastante débil, donde se les está enseñando a soportar su fe en un Dios milagrero, en un Dios bombero, que donde no se cumpla lo que es la expectativa de esa persona, el sueño de esa persona, que viene a la iglesia invitado por alguien que le dice: Jesús va a darte el dinero para rescatar tu casa, vamos a la iglesia que allá lo vas a encontrar. Y si llega a la iglesia y no lo encuentra, ¿qué pasa? No vuelve. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Vuelve? No vuelve. Porque es que le vendimos ¿qué? Le vendimos una falsa idea de que aquí iba a encontrar, ¿cierto? Una falsa expectativa, y entonces lo que estamos queriendo es que esa persona se enamore de un Dios milagrero, pero no de la esencia de lo que realmente es Dios para nosotros y para el mundo, el creador de absolutamente todas las cosas. Y entonces encontramos que por allá en Deuteronomios capítulo 6 dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de qué? De ponerlos por obra. O sea, discipulado, activo, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Está dando instrucciones para la bendición. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escucha esto, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué cosa estarán en dónde? En tu En mi corazón. corazón. Y después de que estén en mi corazón, ¿qué más tiene que pasar? Las repetirás a tus hijos. Toca repetírselas a los hijos. Hay que tenerlas aquí y luego repetirlas a nuestros hijos. O sea, ¿quién es el responsable de discipular a los hijos? Nosotros como padres somos los responsables del discipulado de nuestros hijos. Y las repites a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. O sea, ¿quién es el responsable de la salud espiritual y del discipulado de la casa, de la familia, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los sobrinos? ¿Quién es? Nosotros. Y entonces dice, y las repetirás estando en tu casa y andando por el camino. ¿Cuáles palabras? Estas que ya acabamos de leer, ¿cierto? Los versículos anteriores. Y al acostarte. Ojo, se van a acostar, no se acuesten solamente con el último capítulo de la gloria de Lucho. No. Vamos a acostarnos con qué? Acostémonos con la palabra de Dios, recordando esto, ¿cierto? No soltando allá la risa acostados, y este tipo sale con una locura. No, porque esto no nos hará discípulos. Entonces, yo tengo que acostarme y empezar a dialogar con mi esposa y oye amor, vea lo que dice la palabra del Señor, mira lo que nos está pasando y lo que la palabra de Dios está diciendo. Tenemos que ser coherentes con esto, analizar nuestra vida espiritual, velar por la salud espiritual de nuestra vida. Y dice, al acostarse y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo la palabra de Dios tiene que estar ¿dónde? ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? Todo el tiempo, las 24 horas del día. Nuestra boca. En nuestro corazón, todo el tiempo. Y entonces dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mejor dicho, la palabra de Dios tiene que estar inundando nuestra vida y nuestro hogar todo el tiempo, si queremos ser ¿qué? Bendecidos en la tierra prometida. La pastora Clara el miércoles habló algo, que hubo una palabra que es esa palabra rema, que usted dice, uy, no me acuerdo de todo lo que habló, pero que eso que habló lo tomé para mí y dije, maravilloso, la tierra prometida. Y ella dijo la tierra prometida, muchos esperan un lugar, ¿cierto? La tierra prometida, ¿cuánto el Señor ha prometido una tierra? La tierra prometida. Les ha dicho que los va a sacar de un lugar y los va a introducir a otro, les va a dar una tierra poderosa que fluye leche y miel. Y entonces estamos esperando un lugar, pero ¿cuál es la tierra prometida que realmente el Señor nos está El cielo. ofreciendo? Diga conmigo, mi propia vida. Mi propia vida. Mi propia vida. Yo soy la tierra prometida. Si logro entrar a mi vida, si logro realmente dominarme, si logro realmente disipularme, si logro realmente doblegar mi yo y hacer que mi espíritu gobierne mi alma, entonces estaré obteniendo la tierra prometida que fluye leche y miel. Amén. Soy yo la tierra prometida. Esa es lo que el Señor nos promete. Entonces Él nos dice, mire, todo el tiempo la palabra tiene que estar en su corazón y en su vida. No se les vaya a olvidar, por favor, discipular a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a toda la familia. No se les olvide, porque entonces va a pasar algo terrible. Y nos vamos por allá a Jueces capítulo 2, vamos, rápidamente. Jueces capítulo 2. Y mire lo que ocurre en Jueces capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6, creo que es. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ¿qué? Pido. Cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo
había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Que no conocía a Jehová. Se levantó otra generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová, ¿Y qué más? ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? En Deuteronomio 6, las instrucciones fueron claras. Miren, por favor. Esto que les estoy mostrando, los acabo de sacar de un lugar, los introduzco a otro, les estoy dando instrucciones para la bendición. Por favor, no es para ustedes solos. Tienen que ser mis discípulos, pero también tienen que hacer discípulos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a toda su familia, para que nunca falte profeta en casa. Para que nunca falte en casa quien adore a Jehová de los ejércitos, que se acuerden de dónde es que los ha sacado el Señor. Pero ¿qué pasó en Jueces capítulo 2? Murió Josué, ¿y qué pasó? Como que no hicieron la tarea. ¿Sí se dan cuenta que no hicieron la tarea? No discipularon a sus hijos, no les enseñaron, no los formaron. Entonces no hicieron discípulos y toda esa generación se olvidó del Señor. ¿No es triste esto, iglesia amada? Es triste. Y entonces el mensaje de esta mañana tiene que ver con lo que cuesta seguir a Cristo. Él no nos invita a que seamos participantes de un culto. Él nos invita a que seamos discípulos. Pero ¿qué cuesta ser discípulo de Cristo? ¿Cómo? ¿Somos de la multitud o somos de una manada pequeña de discípulos de Jesucristo? Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas capítulo 14. Ahí va a estar el pasaje clave. Lucas 14, 25 a 35. ¿Qué somos? ¿Multitud o somos una manada pequeña de discípulos? Dice la palabra del Señor, grandes multitudes iban con él. Diga conmigo, grandes multitudes. Grandes multitudes. Muchos lo seguían, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a quién. ¿Y no qué? Aborrece. Y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también, ¿qué? Su propia Su vida. propia vida. ¿No puede qué? Ser mi discípulo. Ustedes leen esto y ¿qué sienten inmediatamente de razón? Es un poco duro, ¿no? Sinceramente. Es un poco duro. Lo dice la palabra. Está en el Evangelio. Muchos lo seguían. Estaban contentos caminando con Jesús. Estaban felices con Él por todo lo que estaba pasando. Pero Él se voltea y les dice, muchachos, quiero decirles algo. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, yo quiero decirles algo. Si no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, ¿qué? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, a todo lo que posee, no puede ser Mi discípulo. Dígale esto a la persona que tiene al lado. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser discípulo de No Cristo. renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo. No renuncia a todo lo que posee. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, Oiga. oiga. Vamos a tocar con los oídos, porque eso para lo que vive el Señor. Tóquense los oídos, si traen oídos, si traemos oídos todos, ¿cierto? Miren a la persona que tiene al lado si tiene oídos.
Y dígale, ojo, vamos a escuchar lo que el Señor está queriendo decirnos en esta mañana. El juego lo empezó el Señor. Él dijo, si tienen oídos para oír, oigan. Y uno se selecciona, así tengo oídos para oír. Amén. El Señor Jesucristo pronuncia estas palabras inmediatamente después que Él termina un relato, Él termina una parábola donde la multitud lo estaba escuchando, la multitud lo estaba siguiendo y él inmediatamente termina un relato de una parábola muy preciosa, ¿cierto? Que nos enseña unas cosas profundas. Inmediatamente termina esa parábola, entra con Lucas 14, 25 al 35, que es cuando le dice a la multitud lo que le tiene que decir. La parábola es la famosa parábola de la gran cena, ¿la recuerdan? La invitación a la gran cena. Y dice que el dueño de la casa, el amo de la casa, prepara un tremendo banquete, un banquete delicioso, y entonces hace una invitación. Y dice que a esa gran cena que él está preparando, él hace la invitación, y entonces los invita no de la noche a la mañana, sino los invita con anterioridad, para que se preparen, para que alisten todas las cosas, para que vengan el día de la cena, para que vengan el día del banquete. Y entonces, cuando está todo siendo preparado y todo esto, dice que se acerca y ya está oliendo a sancocho bien rico y todo esto. Y entonces, cuando está todo preparado, le dice el amo al sirviente, vaya ahora sí y llame a todos los invitados para que vengan. Pero cuando el siervo sale corriendo a llamarlos, él va y entonces se devuelve con ninguno. Se devuelve con puras excusas. Y entonces él llega contando las excusas que cada uno de los invitados le dio, entre otras excusas. Vamos a empezar a leer desde el versículo 18 del capítulo 14 de Lucas, el versículo 18 y versículo 20, por favor. Y entonces, miren lo que dice el siervo cuando llega con las excusas a su amo. Y por eso es que, según esas excusas, Jesús se anima a hablar de lo que habló en Lucas 14, y dice la palabra del Señor. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Diga conmigo, las excusas no son buenas jamás. Las excusas no son buenas jamás para ser discípulo de Cristo. Bien, iglesia, si tú tienes una excusa para ser discípulo de Cristo, difícilmente vas a lograr discipular tu vida para el Señor, entregar tu vida. Difícilmente vas a poder nacer de nuevo si tienes excusas para seguir a Cristo. Y entonces todos comenzaron a excusarse. Y el primero dijo, ¿qué hizo el primero? Ay, qué pena, se compré una heredad. ¿Y qué? ¿Y necesito qué? Cuidado. Qué pena con ustedes. Sí, es que compré un día al Señor, que es muy deliciosa la invitación. De aquí huele delicioso. Yo sé, mejor dicho, vaya usted, no se pierda el sancocho, porque va a estar rico. Yo sí es que no puedo ir porque es que acabé de comprar una heredad y me toca cuidarla, estar pendiente de la heredad, porque usted sabe que primero lo primero, ¿cierto? Y luego dice, te ruego me excuses, versículo 19. Otro dijo, he comprado ¿qué? 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que ¿qué? Otra excusa. Versículo 20. Y otro dijo, ¿acabo de qué? De casarme y por tanto no puedo ir. ¿Hay algo más importante que la esposa? ¿Hay algo más importante que la esposa? Sí. ¿Quién? Dios. Pero aquí en la tierra, para nosotros, humanamente, ¿hay alguien más importante que la esposa? Ni los hijos. Amén. Ni los hijos. Lo más importante para un hombre casado es su esposa. Y lo más importante para una mujer casada es su esposo. Dígale eso a la persona que tiene al lado. Si es su esposa, y tú eres lo más importante para ti, por encima de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, de todos. Eres lo más importante que tienes. Dígame. Tú lo sabes, te lo amo. Claro que son lo más importante. Y entonces Jesús relata estas excusas para enseñarnos las diferentes razones, iglesia. Jesús relata estas excusas para enseñarnos las diferentes razones por las cuales a través de la historia los hombres han venido dando esos argumentos para no abrazar la causa de Cristo. Jesús quiere que tú y yo abracemos su causa, la causa de Él,
el sueño de Jesucristo en su mente y en su corazón. Él quiere que nosotros también lo abracemos, pero jamás lo vamos a abrazar si no somos sus discípulos. Jamás podremos abrazar la causa de Cristo si no abrazo, si no me vuelvo su discípulo, jamás la podría abrazar. Y entonces él sabía que esto pasaba en ese momento y que iba a seguir pasando durante lo largo de la historia. Por eso dejó plasmada esa parábola. Él sabe que las multitudes lo están siguiendo, pero Jesús nunca se dejó impresionar por las multitudes. ¿Sí? Jamás se dejó impresionar por ellas. Él les ministró. Él dice que tuvo compasión de las multitudes porque las veía como ovejas que no tienen pastor, las alimentó, les ministró, las cuidó, pero jamás se dejó impresionar por las multitudes que lo estaban siguiendo. Y algo que Jesús tenía muy claro es que las multitudes actúan como las mariposas en la noche. Eso lo tenía muy claro. ¿Qué pasa con las mariposas en la noche? Ustedes saben que las mariposas en la noche, ellas entran a una casa, ¿cierto? Y ellas empiezan a ver la luz y se sienten atraídas por la luz. Ellas empiezan a revolotear a través de la luz, del fluorescente o del bombillo, y tratan de irse acercando. Y cuando se acercan y se posan ahí en el bombillo o en el fluorescente, pero está caliente, ¿qué pasa con la mariposa? Inmediatamente se quema, siente el calor y se va inmediatamente, pero les llama la luz, empiezan a revolotear a través de esa, pero no pueden aguantar un momento ahí en ese calor de esa luz. Y entonces Jesús era esa luz en ese momento y sigue siendo esa luz en estos momentos. Las multitudes se sentían atraídas por esa luz que era el Señor Jesucristo. Las multitudes sabían que la luz de su amor, al resplandecer, ¿quién se iba a aguantar el amor de Jesús? Y entonces, claro, la gente que había sido despreciada durante tanto tiempo, aquellos que habían sido olvidados durante tantos años, veían que Jesús pasaba y les atendía, los abrazaba. Lógicamente todo el mundo quería acercarse a esa luz que tenía Jesús, a la luz de su amor, a la luz de sus enseñanzas, a la luz de sus milagros. ¿Quién no se quiere acercar a la luz de los milagros de Jesús? Amén. Todos queremos estar ahí pegados. Maravilloso, toda la multitud quería seguirlo por eso, porque estaba siendo un hombre famoso, porque estaba siendo un hombre poderoso, porque estaba haciendo milagros, mejor dicho. Pero una vez ellos comenzaban a presentir que eso de estar pegado a esa luz les iba a costar algo, inmediatamente, igual que las mariposas, ¿qué pasaba? Empezaban a revolotear, se empezaban a esparcir, empezaban a irse. Y Jesús sabe que así se comportan las multitudes, por eso no lo vemos a él triste cuando las multitudes se empezaban a alejar. Muchos cristianos, desafortunadamente, actualmente, actúan igual que las multitudes, actúan igual que esas mariposas, se sienten atraídos por Jesús, nos sentimos atraídos por esa luz, por los valores, por la gracia del llamado de Dios, nos sentimos atraídos por los milagros. A veces nos dice, mire, vamos que Jesús le va a recuperar a la muchacha, vamos que Jesús le va a salvar la casa, vamos que Jesús le va a dar el dinero que necesita, vamos que Jesús lo va a sanar. Y entonces, claro, empezamos a correr hacia esa luz y corremos hacia esa luz y empezamos a ver que esa luz empieza a funcionar. Pero a medida que nos vamos acercando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá nos prometieron prosperidad. Claro, ¿quién que se acerca a Jesús no es próspero? ¿Quién que se acerca a Jesús no prospera? ¿Quién que se acerca a Jesús no encuentra una respuesta a sus necesidades? ¿Quién? Todos, por eso estamos acá. Pero a medida que nos acercamos a Jesucristo, ¿cierto? Porque encontramos aquí en la iglesia amigos sinceros, cuando estamos en esos tiempos de alabanza, de oración, nos empezamos a acercar, pero inmediatamente empezamos a coquetear con Él, empezamos a acercarnos como esos creyentes, como esos posibles discípulos, pero en el momento en que conocemos el costo de seguir a Jesús, el costo de ser discípulo de Jesucristo, en el momento en que conocemos el costo de abrazar la causa de Cristo, ¿qué pasa? Empiezan las excusas, empezamos a revolotear. Maravilloso la prosperidad que me trae Jesús, ay, milagroso, me salvaste del matrimonio, aquí estoy. Pero cuando empezamos a escuchar lo que cuesta ser discípulo de Cristo, el compromiso que trae el ser cristiano, no ser solamente un simpatizante, sino ser cristiano, inmediatamente suelto la luz
y empiezo a revolotear alrededor. ¿Por qué? Porque ya obtuve lo que quería, ya obtuve lo que tenía. Hay muchos casos así. Y entonces huyen porque no soportan el calor del fuego de Dios. Huyen porque no soportan la presión, la gloria de Dios. Y entonces ustedes recuerdan que Moisés iba, subía al monte, y cuando él bajaba, toda la gente lo estaba esperando alrededor, ¿cierto? Revoloteando alrededor. ¿Qué pasó, Moisés? ¿Cómo le fue? No, lo más de bien. ¿Qué nos mandó a decir el Señor? No, esto y esto. Pero ¿quién fue el único que pudo seguir la causa de Moisés? ¿Quién fue el único que lo pudo suplir? ¿Por qué Josué? Porque Josué no fue un simple seguidor, o no fue un simple simpatizante más. Él dice que se sentaba ¿a dónde? Un poquito más abajo. Él subía al monte, pero se sentaba un poquito más abajo a esperar de que ahí estaba. Porque un discípulo es alguien que aprende en la práctica, en el diario vivir. El discípulo se forma a través de las experiencias. No podemos sentarnos a ver, pastor, ¿qué nos mandó a decir hoy el Señor? Enséñenos la palabra. Todos los que estamos acá tenemos que ser discípulos de Cristo, tenemos que ir a la palabra y nosotros mismos aprender a leerla, aprender a orar, aprender a adorar, aprender a congregarnos. Y no podemos vivir nuestro cristianismo pegados al cristianismo que tienen otros, a las experiencias de otros. Yo siempre se lo he dicho a los padres, cuando vienen, pastor, es que mi hijo está pasando, es que su hijo no ha tenido una experiencia con Dios. Usted tiene una linda experiencia con Dios, tiene una historia con Dios, pero su hijo no lo ha tenido. Su hijo de pronto lo único que tiene es información, pero necesita su propia experiencia y su propio encuentro con Dios. Hasta que no lo tenga, no va a pasar nada. Por eso es necesario hablarles, enseñarles con nuestros hechos. Que ellos nos vean, no que uno les diga, oiga, ore. No, que ellos nos vean como arrodillados, buscando al Señor en las noches, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Que nos vean orando con la familia, que nos vean predicando la palabra, pero que nos vean siendo coherentes para que ellos también se impregnen de esto. Entonces, cuando entendemos lo que significa abrazar la causa de Cristo, inmediatamente lo que hacemos es huir. Pero tenemos que entender que todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo tiene que ser probado por el fuego. Miren lo que dice 1 Corintios 3:13, iglesia. Todos nosotros tenemos que ser probados, los que queremos seguir al Señor. La obra de cada uno, ¿qué? Será manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será, ¿qué? Revelada. ¿Y la obra de qué? Cada uno. ¿Cuál sea la obra? ¿Cuál sea? ¿Será qué? El fuego la probará. Será aprobada por el fuego. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con ¿qué? Con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe será probada ¿por qué? Por fuego. Por fuego. ¿Será que ustedes tenemos un caso cercano, o que al menos es mundialmente conocido? El caso de nuestro pastor Julio Melgar, ¿cierto? Julio Melgar, ¿será que tuvo que pasar por esta prueba de fuego? Y alguien me dijo, ¿y ahí qué pasó? ¿Y ahí qué? Se perdió todas las predicaciones de fe. ¿Ahí qué pasó? ¿Ahí qué? ¿Le faltó fe? ¿Ahí qué pasó? Y uno decía, ¿cómo que le faltó fe? Pues si le faltó fe, perdió él. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios con la fe de Julio o sin la fe de Julio. Bueno, Él sigue siendo Dios con su fe o sin su fe, con mi fe o sin mi fe, Él sigue siendo Dios. Pero estoy seguro que este varón, hasta los últimos días de su vida y suspiro en su lecho de muerte, perseveró hasta el fin. ¿Y sabe cuál es el galardón? La salvación y la vida eterna. Aunque murió sin ver tal vez lo que Dios le prometió, murió como un héroe de la fe. Pero su fe fue probada, pasada ¿por dónde? Por el fuego. Todos tendremos que pasar por ahí, por esos momentos. No creamos que el cristianismo es solamente, ¡ay, qué delicia! Yo llego al evangelio para que todo me salga bien. No, mis hermanos, el costo de seguir a Cristo es mucho más, porque Él no puede preparar, hoy lo cantábamos, reúne las tropas, pero las tropas no pueden ser tropas débiles, que nos estemos apoyando en las falsas expectativas que muchas veces nos venden de Dios. No,
vale la pena, claro que sí, pero vienen tiempos mucho más difíciles. Vienen momentos complicados donde el Señor necesita discípulos fuertes, donde vamos a tener que defender la causa de Cristo. Pero para esto nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Todo discípulo es probado como se prueba el oro. Es probado, es pasado por el fuego. Literalmente aquellos en Babilonia, recuerdan, tienen que postrarse delante de este Dios. ¿Y qué dijeron ellos? No, ¿cómo nos vamos a postrar delante? Nosotros solo nos postramos delante del único Dios verdadero. ¿Fueron pasados por el fuego o no? Sí. Inmediatamente los tres fueron pasados por un horno en el fuego, y entonces ahí fue probada su fe. Todo discípulo va a tener que ser probado. Todo discípulo. Tal vez un seguidor no, tal vez un simpatizante no, pero el discípulo, el que dice yo quiero seguir a Cristo cueste lo que me cueste, aquel que dice no tengo excusas para seguir a Cristo, su fe será probada. Su fe será probada. En la parábola de la gran cena, dos excusas tenían que ver con cosas materiales, ¿cierto que sí? Compré un terreno, tengo que ir a verlo. Compré un buey, tengo